Tercer Foro Internacional de Televisión. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. La evolución ha comenzado. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a TV Morfosis, este tercer Foro Internacional de Televisión. Esta es la tercera edición que realiza la Universidad de Guadalajara a través de Canal 44, la operadora de televisión abierta de la Universidad de Guadalajara y el Canal 31.2 de Los Ángeles, California. En esta ocasión, la tercera edición, este Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, tiene como tema central la convergencia, escenario para una televisión interactiva. Este tema de que la televisión ha cambiado, que los televidentes han dejado de ser ese ente pasivo para empezar a incidir en los contenidos, en la participación directa con las televisoras, es el tema que vamos a analizar esta mañana. Quiero saludar con mucho gusto a los estudiantes que vienen de Jalapa, Veracruz. Aquí está un grupo nutrido de ellos que vienen desde Jalapa, nos acompañan, son estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Eurohispanoamericana. Así que bienvenidos, muchachos, gracias por estar con nosotros, acompañándonos aquí en Guadalajara, la capital de Jalisco, desde donde se transmite precisamente TV Morfosis. Le voy a hacer una presentación de nuestros panelistas este mediodía, así que sin más preámbulos, aquí los tiene usted. Carlos Scolari, el semiólogo de las interfaces. Nacido en Rosario, Argentina, es profesor e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la Università Cattolica di Milano. Es un estudioso de las nuevas formas de comunicación que surgen desde la red, los procesos de interacción entre el discurso televisivo y las narrativas transmediáticas. Entre sus publicaciones se cuentan Hipermediaciones, elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva, El fin de los medios masivos, el comienzo de un debate y la hostología, y Estrategias para entrar y salir de la isla, publicado en 2011. Juan Piñón, la estrategia latina en Estados Unidos. El profesor e investigador de la Universidad de Nueva York centra su investigación en las diferentes dinámicas corporativas de los medios transnacionales latinoamericanos y su intersección con el modo de producción y estrategias de programación de los medios latinos en los Estados Unidos. Cuenta con un doctorado en estudios de los medios por la Universidad de Texas en Austin y es coordinador nacional del Observatorio de Ficción Televisiva, OVITEL, en los Estados Unidos. Sus artículos han sido publicados en importantes revistas académicas de la Unión Americana. Magdalena Acosta Urquidi, en el corazón de la televisión pública. Egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica de México en la especialidad de realización fílmica, ha realizado múltiples cortometrajes y colaborado en programas televisivos documentales, tanto en México como en coproducción con emisoras extranjeras, obteniendo diversos premios nacionales e internacionales por su trabajo como productora, guionista y realizadora. Durante 6 años estuvo a cargo de la adquisición de programas extranjeros y relaciones internacionales en XCIPN Canal 11 y posteriormente ocupó el puesto de directora de producción de dicha emisora. En el campo de la docencia ha estado por más de 30 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También participa activamente en Mujeres en el Cine y la Televisión AC, el Comité Mexicano Memoria del Mundo y la Association of Moving Image Archivists. Actualmente ocupa el cargo de Directora General de Televisión Metropolitana SADCB, Canal 22. Gabriela Gómez, la exploradora del imaginario social. Originaria de Guadalajara, México, es profesora e investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara.
Cuenta con un doctorado en comunicación por Université de Montréal, Concordia University, en Canadá. Sus líneas de investigación son la construcción del imaginario social sobre terrorismo y la violencia. Actualmente es directora de la revista Comunicación y Sociedad. Sus últimas publicaciones son TV Global y Espectáculos Locales, El género de realidad en México y España y Diagnósticos sobre la violencia social en la zona metropolitana de Guadalajara. Carlos Martínez Macías, conductor. Su experiencia profesional como comunicador y periodista es vasta. Ha sido desde corrector de estilo en su natal Sonora hasta jefe de redacción, pasando por reportero, redactor, conductor de noticiero, corresponsal, director de revista, jefe de información y analista político. Esto en medios locales y nacionales. Ha sido galardonado con el Premio Jalisco de Periodismo Emisario 2003, entregado por la Universidad de Guadalajara por el reportaje Arcediano Presa de Dudas, Guadalajara, Jalisco, entre otros reconocimientos importantes como el Premio a la Trayectoria Periodística por la revista Análisis del Tiempo, Guadalajara, Jalisco. Ha impartido talleres de periodismo narrativo para diferentes medios, entre los que se encuentran Asociación Mexicana de Editores, AME, y el periódico Cuarto Poder de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente es director de noticias de Canal 58 Radio, entre otras actividades periodísticas. Estos son nuestros panelistas que nos acompañan en este programa de TV Morfosis. El tema es apasionante. Hacia una televisión en red dada entre pantallas. Así como la televisión en su aparición fue prácticamente una irrupción violenta en la sociedad, en el mundo, la Internet también vino a modificar hasta la televisión misma. De hecho, ahora la televisión ha ido cambiando para buscar en el espacio digital, y este fenómeno de transmedialidad es lo que vamos a analizar precisamente esta mañana. Ya no hay más entes pasivos en materia de televisión, ahora hay una sociedad de aquel lado, pues exigente, demandante y participativa. ¿Qué tanto? Eso es lo que vamos a hablar esta mañana o este mediodía aquí con nuestros panelistas. Quiero pedirle a Carlos Escolari que nos haga el favor primero de explicarnos cómo se come la transmedialidad. Bueno, vamos a hacer un poquito un menú de transmedia. Transmedia es una palabra que está bastante de moda ahora en el ámbito académico y en el ámbito profesional. Es interesante porque en los años 90 estaba de moda hablar de multimedia, por ejemplo. A ver, Carlos, antes de que nos des una cátedra a este tema, yo quisiera a nivel muy, muy pequeño hacer una aportación. Tenemos una cápsula preparada para intentar explicarlo y después tú ya nos das, ahora sí que la cátedra. Este es el aperitivo. Así es. Estamos pasando de una sola a múltiples plataformas de información. Como usuarios ya no nos conformamos con apretar un botón y encender un aparato que distribuye contenidos de manera unidireccional. Buscamos nuevas herramientas, queremos que suene nuestra voz, opinamos y participamos. La televisión, ante esta realidad, no puede ni debe permanecer en su único formato, sino que debe trascender su propio medio y adaptarse a una realidad donde, por primera vez en décadas, es su turno de escuchar a su público, de interactuar con él. Así, la televisión se embarca en el mar de las redes para encontrar nuevas formas de expresarse. Se adapta a Twitter y envía contenidos, comparte códigos y busca que su público la encuentre en los distintos puntos donde navega. Por eso, el reto para cualquier televisión que busque ser convergente es ir más allá de su pantalla, con historias que logren trasladar y extender su narrativa inicial y convocar la interlocución con sus televidentes, lo que se conoce como transmedialidad, entendiendo que la audiencia tiene capacidad de incidir y modificar los contenidos. Con esto, cedemos la palabra a nuestro grupo de panelistas para que ahonde en el concepto.
esto es una explicación muy global. Le pedimos a Carlos Escolari que nos platique más detalles respecto a este fenómeno. Sí, es global, pero yo creo que da en el clavo, ¿no? Porque habla de los elementos fundamentales de lo que entendemos por transmedia. Por un lado, cuando hablamos de narrativas transmedia, y ahí estaba muy claro en el vídeo, hablamos de un tipo de relato que no se queda contenido en un único medio. Puede empezar en la televisión y se expande al cine, al cómic, videojuegos, redes sociales, etc. Y ese es un componente de la narrativa transmedia. El segundo componente, y esto es muy interesante también, y se mencionó, es que el receptor ya no tiene este rol, no sé si llamarlo pasivo, porque nunca es pasivo, pero de conformarse con lo que le viene del medio, y se pone también, si le interesa, si le gusta, a producir algunos contenidos. Puede ser una parodia, puede ser cambiarle el final. No te gusta una serie de televisión como termina, en las redes hay finales alternativos. A un personaje lo mataron en televisión, a lo mejor en una red social los usuarios siguen contando historias escritas de ese personaje que no les gustó que lo mataran, ¿no? Entonces tenemos los dos componentes, ¿no? Por un lado, el relato se expande en muchos medios y por otro, los receptores también participan en ese proceso de expansión. Y digamos que se genera una red de textos, la narrativa es una red, donde se puede entrar a ese mundo narrativo a través de cualquiera de estas puertas de ingreso, ¿no? O sea, ya no es solamente se entra a través de la televisión o del cine o del cómic, sino que uno puede entrar a cualquiera de estas redes, de estas entradas a esta red y después ir descubriendo los otros contenidos. Sí, hace un momento que hablabas de esta expansión en las redes, te doy un dato. Ayer estaba escuchando cómo un video de un cantante coreano que anda de moda ahorita, hablaban de 882 millones de visitas. Sí. Pero en la parodia, si sumaran las parodias de esa canción, llevan 2.200 millones de visitas. Sí. Las redes son un caldo de cultivo de las formas de comunicación viral. Cuando hay este tipo de producto, inmediatamente se reproduce rápidamente, pero a su vez muchos se apropian y lo remixan, lo mezclan. Pasó algo con la famosa escena de Hitler en la película El hundimiento. Y es muy interesante porque eso puede servir para criticar a un político, criticar a un jugador de fútbol, no sé. Los usos son múltiples, ¿no? Digamos que hay mucha creatividad ahí en las redes y en los usuarios. Tú hablabas de contenidos, narraciones, etcétera, que se pueden, déjame explicar o utilizar el término, a lo mejor no es correcto y aquí me van a criticar, pero se pueden exportar, vamos, al transmedia de la televisión convencional. No todo o todo. A ver, hay que ver qué entendemos por exportar, porque por un lado siempre hubo adaptaciones. Claro. Las películas de Harry Potter son una adaptación del libro de Harry Potter. Algunos dicen que eso no es transmedia, porque cuenta la misma historia. Yo soy más flexible, yo creo que es parte del paquete transmedia. Pero en otros casos, por ejemplo, hay series de televisión que han generado contenidos para móviles o para la web, que no es lo mismo que se vio en televisión. Es otro contenido totalmente diferente que expande con otros actores, con otras situaciones, expande el relato que era puramente televisivo. Pero yo creo que potencialmente cualquier relato puede ser información, un relato periodístico, un documental o puede ser ficción. Potencialmente se puede expandir, lo cual no significa que estemos todos obligados a expandir todos los relatos de manera transmedia. Yo creo que hay relatos que se prestan más a este tipo de expansión. No es obligatorio esto, ¿eh? ¿Pudiéramos ubicar en el tiempo, es decir, cuándo inició este fenómeno? ¿Se puede ubicar? ¿Y dónde estamos parados ahorita? Bueno, a ver, ya en los años 90 había fenómenos transmedia, Matrix, película, videojuego, cómics, cortos de animación. O sea, ya Matrix, finales de los 90, era una experiencia transmedia. Vamos a un par de décadas antes, Star Wars. La primera película de Spielberg del 77 más o menos, ya al año siguiente había un juego de rol que expandía el mundo. Vamos más atrás, Star Trek, Viaje a las Estrellas, serie de los años 60 que a partir de los 70 llegó alguna película, 80, pero mucho contenido de usuarios que estaban ansiosos, ¿no? Al no continuar la serie en televisión se ponían a hacer fanzines, revistas alternativas. Vamos más atrás. Podemos ir a hablar de Sherlock Holmes, podemos hablar de Walt Disney, del mundo de Walt Disney, podemos hablar de los superhéroes creados en los años 30, Batman y Superman. Si quieres, vamos más atrás. Vamos 2000 años atrás. El relato cristiano, había una... ¿Es transmedia también? Sí, porque cumple los dos requisitos. Porque el relato cristiano, había una historia que nació en la Biblia, que se expandió con apariciones, mártires, sacrificios. En 2000 años de historia, el relato cristiano se fue expandiendo. Y se fue expandiendo
no solo de manera escrita. La gente no sabía leer y escribir, había que contarle la historia en los vitros de las iglesias, había que contarle la historia por toda una iconografía. ¿Y hay contenido de usuarios? Sí. Los exvotos en las iglesias, donde la gente, estos artistas populares que dejaban sus imágenes. O sea que lo transmedia viene de hace mucho. Ahora parece que lo hemos descubierto por las redes sociales y lo digital. Pero es una forma que ahora estalla y está al alcance de todos. Lo que me acabas de decir es realmente inédito. Es el primer fenómeno transmedia, viene de la era cristiana entonces. Y sí, podríamos decir que el Viejo Testamento era una precuela de lo que empezó hace 2000 años. Muy bien. Carlos, yo quisiera preguntarte, porque lo mencionaste, el tema comercial, ¿qué tanto influyó el asunto del negocio comercial para el transmedia? Bien, en el panel anterior se habló de un tema que es fundamental. Se habló de fragmentación de las audiencias. Si ustedes ven hace una generación, hace 20 años, la familia estaba toda reunida frente al televisor. Eso ya venía de la radio. Si ustedes ven las fotos de los años 30 o los años 20, estaba toda la familia reunida frente a la radio. Estaba esa famosa película de Woody Allen, Días de Radio, que representa muy bien esa época. Y la televisión en los años 50, 60 se monta sobre ese modelo. La televisión, el tótem en el living de la casa. Y toda la familia comiendo y mirando la tele. Eso estalló. Ya es todo un fenómeno global. Puede cambiar entre zonas urbanas o zonas rurales, puede cambiar según estratos sociales, económicos, pero yo creo que hay una tendencia global a fragmentación. Esto empezó con la televisión satelital, con los cables en los 80 y 90, pero con la llegada de la web y los nuevos dispositivos móviles, yo creo que hablar de fragmentación es poco. Yo creo que hay atomización de audiencias. El padre está mirando un partido de fútbol en el televisor, a lo mejor la madre está mirando una telenovela en otra pantalla, un hijo está en YouTube mirando un episodio viejo de Los Simpsons y otro está en otra pantalla, en un móvil, mirando otra cosa. Y esto cada vez más común. Salvando, puede haber diferencia entre países, pero yo creo que es un fenómeno global. Claro, la televisión, mientras estaban todos frente a la pantalla mirando, era un gran negocio, porque había audiencias cautivas, es lo que se vendía a las agencias de publicidad y a las empresas. A esta hora tengo 3 millones de mujeres mirando la telenovela de Target, tal y tal. Al estallar eso, ¿qué pasa? Es un problema. Por eso yo creo que el transmedia, y por eso se habla tanto y se está experimentando, es una forma de volver a unir esas audiencias fragmentadas. Ya unirlas por un hilo narrativo. O sea, sobre todo pienso en los jóvenes y de mediana edad, ¿no? Que andan con muchos dispositivos en el bolsillo, ¿no? Que pasan del móvil a un tablet o a la web y después miran algo de vieja televisión, pero también van al cine o videojuegos. Es una forma de volver a reagrupar. Yo creo que no vamos a volver más a las grandes audiencias televisivas del pasado. Nunca más vamos a volver a eso. Pero es una forma de crear, se habló de nichos antes de audiencia. Yo creo que el transmedia sirve para eso, para volver a juntar estas audiencias que están estallando. A ver, déjame insistirte, el tema comercial es fundamental entonces. Yo creo que sí es fundamental. Es unas estrategias que se están experimentando hoy por hoy para tratar de juntar esta diáspora que hay en las audiencias. Muy bien, pues déjenme comentarles que Carlos nos ha prometido que este panel va a ser muy, muy divertido. Así que empieza bien, diría yo, con estas referencias, digamos, a la era cristiana. Juan Piñón, sin tratar de venir con estigmatizar a una sociedad de consumo como es la de Estados Unidos, ¿hasta dónde pueden ustedes ubicar el fenómeno de transmedia allá en Estados Unidos? Bueno, yo quisiera acotar que el fenómeno transmediático, aunque como lo explicó Carlos, no es algo que sea reciente, es un fenómeno donde las historias se expanden. En este momento llegamos a un momento de transmedialidad eventualmente forjado por una serie de cambios que le precedieron tecnológicos, industriales y legales. O sea, la fragmentación de la audiencia era un hecho que empezó cuando se sube al cable, cuando se empieza a ver una variedad de posibilidades básicamente satelitales y de cable. El Internet vendría a intensificarlo. Se generará lo que un académico en Estados Unidos llama el momento de la opción multicanales. Venimos de una etapa donde las cadenas eran las grandes reinas del espectro en los Estados Unidos, 50, 60, 70. A mitades de los 80 eso se empieza a quebrar y empieza a entrar otra faceta. La gente tiene cable y tiene muchas opciones. Opciones significan posibilidades de narrar diferente, posibilidades de llegar a audiencias muy específicas. ¿Cuál es el efecto de esto? La narración ya no necesariamente tiene que llegar a todo el público y
y vamos a seguir una serie de fórmulas para no herir sensibilidades o para no alejar, digamos, que los públicos generales, o como le llaman en Estados Unidos, mainstream. Esta atomización, que es en la que vivimos, ha permitido que lo que se cuenta en televisión tiene un rango mucho más amplio de posibilidades de lo que se contaba hace 20 años, en esta época que se ha conocido como de opción múltiple o multicanal. Esto también ya se plantea que se está dejando atrás. Estamos entrando en los Estados Unidos en una etapa que se llama la era de la poscadena. Ya las cadenas ya no son lo que eran, como lo comentaba Carlos, ya las cadenas no pueden juntar la cantidad de gente que juntaban, y eventualmente el cable y las opciones, tanto el internet, generan otras opciones. ¿Cuál es lo importante de esto? Son opciones de contar cosas de manera diferente que no existían. En este momento el mercado, si hablamos de lo comercial, los ejecutivos, los productores de las cadenas están aterrorizados por poder generar un programa de éxito. En México, yo soy mexicano, crecí en México, yo siempre tuve la idea de que, si Televisa ponía a las 9 de la noche una telenovela, no había duda que iba a ser el gran éxito, como que no había mucha opción que no lo fuera, ¿no? Es una mentalidad en la que yo crecí, y yo veo que obviamente está cambiando, quiero poco, sí, acotarlo, pero en Estados Unidos pasa que tú tienes lo que se define como el prime time, ellos meten miles de millones de dólares o millones de dólares, una industria muy poderosa, para generar 10 programas nuevos, y de esos 10 programas nuevos, seguro 9 no pasan a la siguiente temporada. Hay un nivel de fracaso en la televisión tan alto y tan costoso que realmente las ganancias vienen de ese único que pudo pasar a la segunda o la tercera temporada o a la cuarta temporada, que ellos le llaman sindicación. Esto tiene un impacto muy importante, ya tiene un impacto muy importante en la televisión norteamericana, que básicamente una gran inversión sostiene la inversión de todo el fracaso de la industria. ¿Qué quiero decir con esto? La compra del éxito no es una compra tan asegurada para ellos, porque seguramente van a fracasar. En esta búsqueda del éxito han generado una serie de fórmulas de las que se han agarrado, de formatos para poder sostener, porque tienen miedo al fracaso. Sin embargo, esta dinámica de la televisión está empezando a ser revolucionada por el éxito del cable, de programas que nadie pensó que iban a arrastrar la cantidad de audiencias que arrastran. Por ejemplo, Los Sopranos, que es un programa sobre los italoamericanos y la mafia, de cierto nivel de violencia y pues no hubiera sido el esquema de programa que alguien no había imaginado que iba a ser muy exitoso justamente por esto. El cable abre la opción de contarnos otro tipo de narrativas. En este momento en donde otro tipo de narrativas se abren y eventualmente el decrecimiento de la audiencia en lo que es las cadenas nacionales se ve, es que la transmedialidad se vuelve como una urgencia para las cadenas, justamente como dice Carlos, para juntar audiencias. Pero aquí la transmedialidad es un cambio de modelo importante y sí me gustaría recalcarlo. La televisión ha crecido vendiendo audiencias. Yo tengo un rating y yo a un cliente le voy a vender mi rating, y el valor de mi programa va a tener que ver con mi rating, básicamente, por la venta del público. Lo que está pasando ahora, o la apuesta, es cambiar ese modelo por la venta, no necesariamente el rating, aunque está ligado, por la venta de una interacción diferente con el medio. Una interacción que es más significativa, porque es más activa. Se asume que la persona que interactúa con el programa tiene otro tipo de interés, otro tipo de emocionalidad a la hora de la interacción. Primero, es un consumidor más valioso para la marca. Segundo, obtienes de ese consumidor datos demográficos. Y tercero, ya que tienes esos datos, puedes generar comerciales para él. Entonces, toda la audiencia o el modelo económico al que se está persiguiendo ahora es igualmente o ferozmente comercial, en donde mi participación, si lo vemos desde el punto de vista de una celebración de interactividad, es cierta. Podemos hablar de que las audiencias participan, actúan, tienen voz, pero si lo vemos desde un punto de vista del modelo comercial, básicamente es la oportunidad de las cadenas de saber quién está afuera, qué están viendo y cómo les vendo. Y eso vale mucho más. Entonces, resulta que en este modelo, para un cliente, puede ser más importante 3 personas que activamente le dan el clic para ver cierto tipo de texto en una condición de comercialización dentro de este ambiente, que 10 que están viendo pasivamente
quote unquote, la televisión. Es un modelo que está cambiando, lo cual tiene sus ventajas, la gente puede expresarse, tiene sus peligros para muchos, básicamente se puede monitorear quién ve, qué ve, puedes monitorear a tus audiencias, puedes obtener, les obligas, si quieres estar en un foro, tienes que poner tu nombre, sexo, edad, todo este tipo de condiciones que eventualmente tú le estás dando la información para que se usen para qué, y hay toda una industria de datos para cómo manejar estas informaciones que suelen ser muy valiosas en términos de mercado. A ver, Juan, me llama la atención, y lo mencionó también Carlos, en el sentido de que ya no más eventos masivos por televisión reuniendo a una familia. Y me llama la atención porque está citando todo el caso de La Nación, que tiene por lo menos 2 eventos masivos por naturaleza, que es la Serie Mundial de Béisbol o el Super Bowl de fútbol americano. ¿Cómo entender eso, Juan? Bueno, tú lo has dicho, de hecho el único programa realmente masivo en Estados Unidos es el Super Bowl. O sea, es tal el grado de masividad que es el programa en donde se estrenan los comerciales del año, hay una enorme cantidad de inversión porque se sabe que va a haber una alta audiencia, salvo el Super Bowl, que es una vez al año. Los reality shows están teniendo los más grandes ratings, pero la audiencia va bajando. O sea, es una tendencia a la baja de manera sistemática. Tenemos que entender, en los Estados Unidos hay 6 canales nacionales abiertos en inglés. Hay 6, próximamente 7 cadenas nacionales abiertas en español, televisión abierta. En cable, en español tan solo para latinos hay, bueno, no en español, para latinos hay más de 100 y en inglés deben haber 1000. Hay una atomización y una oferta tan espectacular, y no estoy hablando de lo que pasa a nivel local y regional. Regional, esa es otra historia, televisión Bueno, regional. y déjame decirte, local, la conversión digital ha permitido que las estaciones de televisión en Estados Unidos no solo transmitan en su frecuencia, sino tienen la posibilidad de usar 6 subcanales. Entonces, una sola estación puede transmitir 6 diferentes señales, y lo están haciendo. Entonces, ahorita la oferta de señal a nivel local, regional, nacional, es así, totalmente atomizada. Es en ese espectro donde la industria y las corporaciones televisivas están haciendo todo el gran esfuerzo para justamente meterse a una condición transmedial para poder juntar estas audiencias que están totalmente atomizadas. Déjenme saltarme un poquito el formato que les había mencionado. Me pide brevemente, Carlos, la palabra. Espero que no sea para alusiones personales. ¿Querías comentar algo más? No, era por la cuestión del broadcasting. Digamos, varias generaciones crecimos con esta frase: no se pierde el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal. Mis hijos no entienden eso. ¿Por qué voy a esperar una semana para ver tal episodio si puedo ir a YouTube o me lo bajo, me lo descargo aquí o allá? No voy a mencionar ninguno de estos portales. Y lo pueden ver antes, ¿no? A veces no tengo esta ansiedad de ¿por qué voy a esperar 2 semanas, un mes para ver esto si lo puedo ver antes, aunque sea con subtítulos hechos de manera 2.0? Yo creo que el broadcasting va a quedar reducido a cierto tipo de eventos. La final deportiva, el casamiento real en algún lugar, o eventos muy extraordinarios, por ejemplo, como fue el rescate de los mineros chilenos. Pero ahí, claro, fue broadcasting, pero yo estaba en mi casa trabajando y lo veía por la web. Y fue transmisión en tiempo real, a escala planetaria, pero digamos, cada vez se va a hacer más difícil encontrar estas situaciones, son más extraordinarias. Muy bien. Bueno, Magdalena Costa, en México, el fenómeno en México de la transmedialidad, hemos visto cómo, por ejemplo, las 2 principales cadenas de televisión, Televisa, ha anunciado que va a intervenir ya en un mercado como es el de los teléfonos, por ejemplo, los teléfonos smartphone que se llaman, y también Televisión Azteca, Ricardo Salinas acaba de anunciar también una fusión o una alianza para empezar a manejar contenidos también en Internet. ¿Qué panorama podemos encontrar en México de este fenómeno? Bueno, antes que nada yo quisiera decir que el término transmedia, yo lo escuché por primera vez el año pasado en una reunión en Río de Janeiro, en un mercado de televisión. Anteriormente, hace como 12, 15 años, se hablaba mucho de producción multiplataforma. Y es cuando hubo el auge de la web, del World Wide Web, del Internet, y empezaron las televisoras a preocuparse muchísimo porque el debate en ese momento era qué iba a pasar con la televisión. La gente iba a poder ver, es decir, ¿cuál iba a ser la manera de consumir televisión? ¿Íbamos a ver televisión a través de computadoras? ¿O íbamos a ver televisión y tener acceso al Internet a través del televisor?
Finalmente creo que ese debate pues ya se ha resuelto de muchas maneras, ¿no? Porque ahorita hay muchas maneras de consumir televisión, próximamente en México a través de los dispositivos móviles. En Corea ya llevan muchos años haciéndolo. Y creo que la clave aquí ha sido la digitalización. La digitalización que ya tienen Televisa y TV Azteca desde hace tiempo, ellos ya están completamente digitales, ya están transmitiendo en digitales, ya tienen permiso para multiplexar, para ver distintos canales. Y en términos de la televisión pública hay un rezago muy grande. En el caso de Canal 22 fue la primera televisora en estar completamente digital en sus procesos de producción y de transmisión. Sin embargo, en otras televisoras públicas, el Canal 11, que tiene una infraestructura mayor que la del Canal 22 y por tanto la inversión para digitalizarse completamente es mayor, no lo ha logrado al 100%, pero creo que esa es la clave para poder siquiera pensar en una producción multiplataforma, no digamos ya transmedia. Creo que lo que estamos haciendo ahorita en el Canal 22 es difusión multiplataforma, que es como el primer paso. Y eso gracias a que hemos digitalizado al 100% nuestros procesos productivos, pero lo más importante es que hemos digitalizado nuestros acervos. Y eso es algo que no se toma en cuenta. Es decir, para poder salir en multiplataforma tienes que tener muchísimo contenido. Contenido que te permita diferenciar lo que estás sacando en cada una de estas plataformas. Magdalena, déjame detenerme un momento en el asunto de pues, las diferencias que hay en México, las desigualdades sociales contribuyen a esto que estamos hablando, de que pueda llegar este fenómeno a todas las regiones de México. Y específicamente quiero preguntarte porque se había pronosticado que en México iba a aumentarse el número de gente que tenga teléfono y también internet. De 70 millones que se había pensado que podían tener en este año 2012, solamente se llegó a 41 millones. Es un fenómeno pues que para los mexicanos de varias regiones, por citar el caso de México, pues es totalmente desconocido. Sí, claro, nada más que hay que dimensionarlo. En el año 2000 había 2 millones de usuarios de internet y ahora hay 40. Entonces ha crecido enormemente, que no se ha llegado a la meta que se quiere, que no hay la conectividad que hay en otros países, es totalmente cierto. Pero creo que lo más grave es la falta de banda ancha. Es decir, la banda ancha, el acceso es todavía más restringido, porque 40 millones de personas tienen acceso a internet, pero no a banda ancha. Y la banda ancha es lo que va a hacer posible la distribución de el audiovisual, sobre todo, que requiere una gran, que tiene una gran cantidad de información y requiere, por tanto, banda ancha a toda la República. Pero digo, cuando hablamos de estas cifras, de que qué mal estamos, pues sí, pero hace 12 años estábamos muchísimo menos, había 2 millones de usuarios de internet en México. Yo te pregunto esto por la fecha que el mismo gobierno federal puso para el apagón analógico, que después ya concluimos en el panel anterior que ya no hay apagón, sino encendido digital, para evitar suspicacias. Entonces yo te decía por eso, ¿no? Porque hay una fecha que el mismo gobierno habló y estamos hablando de esta transmedialidad cuando tenemos todavía carencia de recursos en ese sentido. Bueno, Gabriela Gómez, yo quisiera preguntarte, Gabriela, aparte de tu definición de este concepto y todo, una duda o una polémica que se ha desatado. El año pasado, en TV Morfosis, en la segunda edición, se editó incluso un libro coordinado por Guillermo Orozco que contiene un debate, entre muchas cosas que se mencionan ahí, de la televisión y el internet. Dicen, ¿la televisión en internet es televisión de veras o no es televisión? Pues el formato ha cambiado definitivamente. Es televisión en el sentido que los contenidos que se están transmitiendo por internet son producidos originalmente para la televisión. Entonces lo que cambia es la plataforma, el dispositivo.
Sin embargo, bueno, en México, pues apenas Televisa en octubre pasado, el 29 de octubre, lanzó su primer contenido exclusivo para Internet y para ser transmitido y circular a través de los dispositivos móviles, que es la telenovela Te presento a Valentín. Entonces, este desarrollo apenas de contenidos exclusivos para otras plataformas que no sean televisión comenzó pues hace poquito, menos de un mes. Entonces, pues en México es muy incipiente este desarrollo, a diferencia de otros países como España, como los Estados Unidos, como Sudamérica. Y Televisa se lanza con todo su mercado, ha creado y ha reestructurado todas sus divisiones internas para crear Televisa Digital y está apostando totalmente, porque además ya es socio de Televisión Azteca con Iusacell, tiene un 50% de Iusacell, y eso facilita la distribución de contenidos, porque ellos lo que quieren es eso, es el mayor productor a nivel hispanoamericano de contenidos y también está lanzándose para producir contenidos, bueno, en esa telenovela junto con Univisión. Entonces su apuesta es muy grande porque es un mercado que según la revista Expansión implica hasta 30,000 millones de dólares, ¿no? A diferencia de 5,000 millones de dólares que tiene de ganancia como productor de contenidos. Entonces, pues sí, no es exactamente contenidos de Internet, son más bien contenidos de televisión. Y lo que se ha hecho en México las televisoras, no solo las públicas, también las universitarias y el resto de televisoras comerciales, es colgar tal cual sus contenidos en los portales y la gente los ve a través de su computadora, a través de sus tabletas, a través de sus teléfonos, pero tiene muy poca participación, que es lo que yo observo también, a diferencia de otros países, que apenas le dan un clic a me gusta, no me gusta, es como muy incipiente y apenas se está desarrollando, ¿no? Yo digo, ¿dónde están las audiencias? Porque efectivamente hay nichos que Televisa quiere tomar, porque quiere sobre todo la población joven, ¿no? En México estamos hablando que un 27% de la población tiene entre 15 y 24 años de edad, digamos, es un país donde hay muchos jóvenes, por lo menos en las 2 próximas décadas, y tenemos un país donde hay 65% de la población tiene celular, y de ese 65%, un 20% tiene smartphones, y un 80% de ese 20% consume videos. Entonces los jóvenes pues sí es un público que le interesa Televisa y ellos explícitamente dicen, nos interesa ese mercado porque no nos ve, no está en la televisión, la audiencia que está en televisión es cautiva, ya está, en México 94% de los hogares cuenta con un televisor, quieren tomar esos otros públicos que están segmentados, que están atomizados, y dicen los mismos productores, no nos importa si no les gusta la telenovela, se pueden enganchar a través del uso que hacen de las redes sociales. Entonces, pues sí, vamos a ver en los próximos meses seguramente no solamente Televisa, también Televisión Azteca comenzará a producir contenidos exclusivos para otras plataformas móviles. Gabriela, tú mencionabas la televisión universitaria, la televisión pública, llevada al Internet, porque hay la mismo Canal 44, transmite en estos momentos vía Internet, ¿sería lo más cercano a una televisión abierta, la televisión pública? Porque la televisión comercial te manda a que pagues por ese servicio. Pues sí, lo que pasa es que los contenidos es lo que, claro, es una televisión abierta porque cualquiera puede acceder si hay buena señal, ¿no? Porque a veces, desgraciadamente, no podemos acceder a ciertos contenidos en las televisoras públicas porque no llegan a la señal adecuadamente. Y no hay que pagar como las televisiones por cable o la televisión por satélite. Desgraciadamente, yo creo que las televisoras universitarias y las televisoras públicas no han atinado para enganchar a las audiencias. Estamos en México, sobre todo, muy acostumbrados a ciertos contenidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es el momento clave para que se arriesguen, para proponer otros contenidos, porque a mí me preocupa sobremanera que Televisa inicie produciendo una web novela. Y yo digo, bueno, y vamos a tener eternamente Chavos del Ocho y Marías Mercedes y contenidos de ese tipo. Digo, es una oportunidad que debemos aprovechar todos los que podemos producir, subir contenido. Los jóvenes, sobre todo, son expertos, a ellos no hay que enseñarles, ellos nos enseñan a nosotros porque están creando contenidos que suben a YouTube. Entonces, la cuestión es atrapar a estos chicos que se animen, concientizar del papel que tienen y que esos contenidos trasciendan, no solamente de Internet, incluso, por ejemplo, en España, muchas veces hay programas videos que suben los jóvenes
y que llaman la atención de las televisoras privadas y suben a la televisión. Entonces, viceversa el proceso. Ahorita es televisión a internet y sería ahora de internet a la televisión. Entonces, yo creo que sí sería un reto para las televisoras universitarias y públicas, pues, producir otros contenidos. Efectivamente, pues hay muchos recursos, y ya se están abriendo, como Canal 44, que tiene su aplicación para que puedan ver los contenidos los chavos, ¿no? Cualquier persona en una tableta, cualquiera que tenga un acceso a internet, ¿no? Entonces sí sería, pues, ojalá, espero que sea la oportunidad de recibir otro tipo de historias, no solamente comerciales y Chavos del Ocho y novelas. Gabriela, ahorita que mencionabas el asunto del fenómeno del internet a la televisión, aquí hay muchachos, estudiantes de comunicación de Jalapa, seguramente saben, hay fenómenos en YouTube, por ejemplo, que han surgido de ahí y se han convertido en todo un hit que los muchachos ven, pero también tiene que ver con las horas que los jóvenes dedican a estar frente ya a una computadora o un sistema móvil, más allá de la televisión convencional. ¿No sientes que de alguna manera la televisión está llegando tarde, pues, para ir a ese mercado? Pues yo creo que no. Yo creo que los chicos, eso lo vemos los que somos, digamos, viejos, ¿no? Que no concibimos muchas veces que es otra realidad la que viven los jóvenes y para ellos es otro formato y en eso se van a mover, ¿no? Para ellos lo que tienen es el celular y es la computadora, son multitasking, hacen varias cosas a la vez, ¿no? Entonces yo creo que ellos incluso pues pueden ver una oportunidad para participar activamente, ¿no? Una ciudadanía más activa, proactiva, porque bueno, se necesita no solamente lo mismo, las mismas historias. Entonces yo creo que ellos saben perfectamente el rol y la difusión que tiene también la televisión, ¿no? Entonces aprenderán también a escribir en otros lenguajes, pero en estos dispositivos tecnológicos ellos tienen pues toda la batuta. De hecho, ellos son los que están marcando la pauta a las televisoras, de hecho. Pues así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer un corte muy breve y vamos a continuar. Estamos en TV Morfosis. El tema general que convoca este tercer Foro Internacional de Televisión es Convergencia, escenario para una televisión interactiva. ¿Qué interactivo podemos encontrar? El Internet es probablemente el mejor ejemplo de ello. Después de esta pausa regresamos con nuestros panelistas a continuar con este tema.